Buenas tardes. Hoy nos va a dar la plática la maestra José Rodríguez Peña. Será el nombre de Educación Inclusiva 4.0 y como mate con señas. Les vamos a dar unos datos de la enseñanza del maestro. El maestro Juan José Rodríguez Peña se formó en las aulas del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo el grado de maestro en ciencias, licenciado en ciencias de la informática y técnico en electrónica. Tiene una trayectoria profesional dentro del mismo instituto. Ha dedicado la mitad de su vida en la formación de profesionistas de los niveles educativos medio superior y de posgrado. Obtuvo el grado de maestro en tecnología educativa por el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Actualmente está realizando el doctorado en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro vigente de la red de comunicación del Instituto Politécnico Nacional. Fue participado como ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Acaba de realizar una estancia doctoral en la Universidad de Valencia, en España. Hola con ustedes y le agradecemos al maestro. Hola. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco de antemano que tomen un espacio de su tiempo para estar aquí. Obviamente el tema de educación 4.0 tiene que ver con la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en varios sectores o actividades del ser humano. Entonces, mi plática la voy a abordar desde explicar qué es la educación 4.0, las características de esta educación que también nos compete a este centro de investigación y por qué inclusiva. También voy a hablar de lo que es la educación inclusiva o la inclusión educativa, lo que es la discapacidad auditiva. ¿Por qué voy a hablar de la discapacidad auditiva? Porque de alguna manera la educación tiene que cubrir las expectativas y atender a personas que tienen una limitación funcional, una discapacidad funcional, y también los debe de incorporar en las aulas. Y vamos a ver que tristemente, bueno, el porcentaje es muy poco de lo que se atiende aquí en México, y Mate con Señas es uno de los entregables de esta investigación educativa que estoy realizando actualmente y que a la fecha de hoy ya tengo algunos resultados obtenidos que les voy a mostrar. Hace un año me encontraba yo también dando una plática, pero todavía nada más tenía el instrumento para recopilar la información, pero hoy en día ya les puedo mostrar algunos avances. Bueno, me voy a permitir comentar, el ser humano es la creación, yo creo que más importante de este universo, la cual desde su concepción empieza a recibir señales, signos de la vida. Estos signos o estas señales pueden ser a través de nuestros sentidos, a través del olfato, a través del gusto, de manera táctil, de manera sonora. Pero ¿qué sucede cuando existe una barrera, cuando existe una limitación en esa actividad funcional de nuestro cuerpo? En este caso, bueno, vamos a hablar de la actividad de escuchar. Pero hay una frase de un investigador, de un doctor de la Universidad de Granada, que quiero compartir con ustedes, que nos dice que una educación que no aspira al éxito de todos va a crear una sociedad como mínimo a 2 velocidades y por lo tanto no será justa. Entonces, ¿por qué queremos que en un salón de clase convivan todas las personas y que vayan pues a la misma velocidad? Para ello tenemos que hacer una transformación, tenemos que hacer unos ajustes curriculares, tenemos que preparar materiales, herramientas didácticas, acceso a sistemas o a tecnologías de la información. Dependiendo de la discapacidad, pues tendremos que utilizar diferentes métodos. Entonces, pues aquí nos dice mínimo a 2 velocidades, pero como máximo pues podemos tener una variabilidad pues entre las personas de una misma generación educativa, de un mismo nivel educativo. ¿Qué es la educación 4.0? Bueno, aquí la Fundación MAFRE la define como lo pueden ustedes ver aquí.
Es una manera global de entender el proceso educativo basado en las principales tendencias de innovación y de cambio. Pero fíjense aquí lo importante, este modelo dice que supera los cauces tradicionales, pero aquí está lo importante, selecciona aquellos elementos de la educación que siempre han estado y deben estar presentes. Y lo único que hace es combinar con los nuevos, y la combina con los nuevos avances y propuestas de la ciencia de la educación de este siglo. O sea, ha habido varias, la educación transforma vidas, pero indudablemente hoy contamos con otros recursos, con otros medios, y lo vemos en esta sala, o sea, tenemos computadoras, celulares, internet, tenemos pantallas, o sea, son otros elementos que no teníamos hace algunos años. Bueno, la educación 4.0, las características son las siguientes. Se debe de fomentar la cooperación como base de un proceso de enseñanza. Aquí se pone a colaborar tanto al profesor como al alumno, pero también a la escuela y a las familias. Entonces se dan cuenta, ya no es una cosa que digo, dejo a mi hijo en la escuela y ahí que lo eduquen y ahí que... No, o sea, aquí ya hay una colaboración y una cooperación entre los actores. Entonces, eso es lo que es una de las características de la educación 4.0. Se debe colaborar y cooperar como base del proceso de enseñanza, tanto con las personas sobresalientes, las personas que tengan una limitación y aquellos alumnos que de alguna manera podamos considerarlo como alumnos regulares. A todos ellos se tiene que tomar en cuenta. La comunicación como principal vehículo para el aprendizaje. Para poder permitir esta interacción entre el alumno y el profesor, pues si yo tengo estudiantes que hablan francés, pues yo tengo que, si yo no hablo francés, necesitaré un traductor. Si yo tengo una persona con discapacidad auditiva, necesitaré un intérprete de lengua de señas. O sea, yo necesito establecer un vínculo, un canal de comunicación, porque si no, no podríamos aprender. Las personas con debilidad visual, pues también utilizan el sistema braille, ¿no? Pero ellos podrían utilizar la parte auditiva. Entonces, bueno, ahí tendríamos que valorar qué medio de comunicación es el adecuado para estos estudiantes. Hay algo aquí importante, y bueno, eso desde niño nosotros pues jugamos, usamos el juego, y aquí se busca la creación de entornos de aprendizaje o ecosistemas que sean motores del aprendizaje. Entonces se busca un aprendizaje activo, que interactúe. Ahora en México, ahí, les comento ahí, un parque de entretenimiento digital que se llama Inspar, en la Plaza Carso, en el primer piso, y tiene 30 diferentes interactivos. Entonces, de alguna manera, puede uno ir a aprender, interactuar, y tiene que ver con realidad virtual. Algo importante y que nosotros, pues ya las nuevas generaciones ya utilizan las tecnologías de información y de comunicaciones, y estas pueden ser herramientas para el acceso, para organizar, para crear o para difundir contenidos. Entonces, las tecnologías pues pueden tener múltiples usos. Y algo que también hay que entender a la evaluación como un proceso de retroalimentación. Esto nos va a permitir mejorar y progresar. O sea, una evaluación debe de tener ese feedback o esa retroalimentación para que yo identifique dónde tengo que mejorar y qué tengo que hacer para seguir avanzando. Bueno, vamos a ver este video a ver qué les parece. A ver si identifican qué limitación tiene esta niña.
Bueno, este video, ¿qué limitación funcional tiene esta niña? ¿Quién la identificó? Porque se dan cuenta, el olfato, cuando el pan, cuando el smog, el ruido, bueno, el oído, pero ¿qué identificaron? O sea, ¿qué limitación tiene? ¿Cuál? La vista, exactamente. Entonces, bueno, se dan cuenta ellos, se aprovechan los otros sentidos para suplir un poco esa deficiencia, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un siguiente. Que bueno, tiene que ver ya con las personas con discapacidad auditiva.
Dance till the stars don't shine. Bueno, aquí se dan cuenta, sus manos es su voz, es la forma como se comunica, que es lo que hemos comentado. Se tiene que buscar el canal, el medio, la forma para comunicarse. Y si se dan cuenta, son personas como nosotros que tenemos esos sueños, que queremos ser una bailarina, queremos ser doctor, ingeniero. Todos tienen esas, son personas. Entonces, bueno, por eso es que he titulado Educación Inclusiva. Y ahorita voy a empezar a hablarles de la inclusión educativa y después un poco de la discapacidad, para más o menos entrar en contexto, sensibilizarnos y como sociedad, pues tratar de reconocer a estas personas también como miembros de esta sociedad. Recordemos que antes del proceso educativo, pues nos identificamos como individuos, pero conforme vamos educándonos, nos formamos a personas, y esas personas son las que hacen estas comunidades. Bueno, en México la población estimada pues ya ronda de los 130 millones de habitantes, y aunque la cifra es de hace casi 9 años, probablemente ahorita ya es un poco más el porcentaje, pues cerca de un 6% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos un 10% de personas aquí en México. Para entender un poco esto, nos dice aquí que cerca de 800,000 personas tienen discapacidad auditiva, y en la cuarta posición, de arriba hacia abajo, encontramos a sordo, sorda o usa aparato para oír. Entonces, un 10.2% del total de personas con
algún tipo de discapacidad funcional tienen sordera. La que tiene mayor es la de movimiento, la de caminar, usar brazos y manos, los de débiles visuales, los sordos, y bueno. Pero bueno, ahí el porcentaje de discapacidad auditiva es de 10.2%. ¿Qué es la inclusión educativa? ¿Qué es lo que se pretende y qué es lo que otros países pues están también haciendo esfuerzos? Hay que asumir a la diversidad o a estas discapacidades como una característica inherente de los grupos sociales. Vamos a tener chicos sobresalientes, chicos con limitaciones también de aprendizaje o de alguna actividad, y bueno, todos forman parte de los grupos sociales, o sea, todos estamos aquí. Entonces hay que buscar cómo debe aprovecharse en beneficio de cada uno de los integrantes de la sociedad, por lo que el sistema y los programas educativos deben diseñarse e implementarse en apego a esta diversidad. O sea, tendremos que, ahorita van a ver el ejemplo de Mate con Señas, es una herramienta digital didáctica que busca con una parte pictográfica, con el uso de la lengua de señas mexicana y con subtítulos en español, pues atender un poco a esta diversidad. Lo interesante sería que estos videos también tuvieran voz y que también sirvieran en general, ¿no? Pero en su momento, bueno, no se pensó en la parte oral. Muy bien. Aquí en México pues hay unas reglas de operación de un programa para la inclusión y la equidad educativa del año 2016. Y bueno, como referentes, pues está el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la educación, el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que busca como meta nacional la educación de calidad, y el objetivo 3.2 nos indica que hay que garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Vamos a ver más adelante que el presupuesto que se asigna a estos programas para la educación de inclusión y equidad supera o es el total de lo que se destina a la educación medio superior. Vamos a ver una tabla ahí. Entonces realmente sí se hace una inversión al respecto. Hay una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, en su artículo 12 establece que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y la prioridad de la política pública federal es garantizar la inclusión y la equidad de las personas con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes o talentos específicos. Pues bueno, está en la Constitución, está en la ley y hay programas específicos. Pero ¿cuál es la realidad? Si se dan cuenta, en la parte inferior, donde dice 87, es la cobertura neta hasta los 5 años, lo que sería preescolar. Se cubre el 87% de la población. Durante los 6 años de primaria se cubre al 96%. En la secundaria un 87%. Pero a partir de los 15 años y después de los 18 es cuando ya inician los chicos en la educación media superior y después la superior, y no llegan a estudiar la educación superior ni la mitad de los que empezaron. Entonces sí es un dato pues delicado. La OMS indica que al menos 10% de la población en México tiene algún tipo de discapacidad. Al parecer existen cerca de 3 millones de alumnas con discapacidad en educación básica, pero solamente un 6% recibe la atención necesaria. Entonces, realmente ahí nos damos cuenta que muchos no tienen el acceso a la educación. ¿Qué es lo que significa para la educación inclusiva? Significa que todos los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad aprendan juntos en las diversas instituciones educativas. Otros países buscan que en el sistema educativo no tengamos educación especial, no tengamos educación regular, sino es un solo modelo y ahí van todos los niños, ¿no?
Y en México, bueno, desde 1970 existe la Dirección de Educación Especial y pues bueno, les digo, tiene un presupuesto para atender y bueno, los resultados probablemente no sean tan alentadores, pero bueno, se hace un esfuerzo. De acuerdo también a la UNICEF, en México los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad tienen una menor posibilidad de ir a la escuela. Y bueno, aquí nos dice más o menos unos porcentajes para preescolar, cerca del 47%, para la primaria un 17%, para la secundaria un 27%. Aquí en Querétaro es muy interesante, existen centros de atención múltiple, como uno que está aquí muy cerca, en Fray Luis de León, que se llama Helen Keller, que atiende a niños y niñas con discapacidad auditiva desde preescolar, primaria y secundaria. Después el COBAC, el Colegio de Bachilleres de aquí del estado, atiende a estos chicos, y en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, atiende a personas con debilidad visual y personas sordas. Entonces, sí se ha avanzado, sí hay una ruta, mas sin embargo esta comunidad pide más espacios educativos, más oportunidades de empleo, más espacios para poderse desarrollar. Bueno, aquí en México, bueno, son cifras del 2012, el ciclo escolar 2012-2013, se atendió en todo el sistema educativo a cerca de 35 millones de personas, en educación básica cerca de 26 millones, y ya en la educación media superior, pues cerca de 5 millones, en educación superior, 3 millones y medio aproximadamente. Entonces se dan cuenta, pues se va disminuyendo. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Pues fortalecer a estas escuelas y a los servicios educativos, dotar de materiales didácticos, realizar encuentros y redes de madres y padres de familia y el seguimiento y evaluación. Si se dan cuenta, aquí hay algunas características de la educación 4.0, lo que es la evaluación, lo que es los papás y la escuela, los padres y los profesores y los estudiantes tengan mayor cooperación, colaboración, dotar de materiales que pueden estar dentro de la nube, dentro del internet, dentro del uso de las tecnologías de información y bueno, que estas escuelas tengan esos espacios o ecosistema, entornos de aprendizaje que ayuden a desarrollar pues el conocimiento, ¿no? Para ello. Pues yo creo que hay un reto muy importante. Aquí lo que le comentaba de la cuestión de los recursos federales, la educación básica, la de educación superior y la media superior suman lo que se destina a un programa para la inclusión y la equidad educativa. Entonces, yo viendo esto, mi reflexión sería, lo que han hecho otros países es, pues esos recursos, verlos incorporando a educación básica, a la superior, media superior, y fortalécelos para que vayan migrando estos chicos y no tengamos esos caminos diferentes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué entendemos por discapacidad auditiva. Y bueno, aquí hay una ley general para la inclusión de personas que nos da una definición y nos dice que la persona sorda tiene una deficiencia del sentido auditivo y la limita a sostener una comunicación o a socializar, ¿sí? Entonces, más adelante les voy a explicar en qué etapas o cómo se conocen, bueno, en qué etapas de la vida pueden irse presentando este problema. Hay tres tipos de grupos de personas que nos dicen, las personas sordas signantes hacen uso de la lengua de señas como primera lengua. Aquí en México, en el año 2005, se reconoció como una lengua, lo que es esta lengua de señas mexicana, que aquellas personas que no tienen la posibilidad de adoptar la parte oral, o son semilingües, pues van a utilizar lo que es la lengua de señas, en este caso mexicana. Hay lengua de señas americana, hay lengua de señas española, hay lengua de señas mundial. Todas tienen cierto vocabulario, ciertos diccionarios, ciertas diferentes
señas o signos. En las personas sordas hablantes asumen la lengua oral como primera lengua. Esto es muy importante porque hay países que buscan que a las personas sordas con uso de tecnología, llámese un auxiliar auditivo o un implante coclear, desde temprana edad y con apoyo de logopedas, de especialistas en el habla, los enseñan a hablar y a escuchar. Entonces, se apoyan con la tecnología. Y realmente pues, los logros son muy significativos, porque las personas no las distingues, dices, pues no pensé que eras una persona sorda, pero te habla y escucha, y bueno, eso es impresionante, ¿no? Eso es lo que algunos países están buscando. Todo el año les dan el apoyo. Aquí en México solamente una semana es la que se da apoyos para el implante coclear y los auditivos. Entonces realmente la sociedad se tiene que mover para que se apoye a estas personas. Y las personas sordas semilingües son aquellas que no han desarrollado a plenitud ninguna de las dos, pero entonces usan la parte oral y la parte de lengua de señas. Bueno, si se dan cuenta en esta lámina, pues básicamente el desarrollo de un niño o niña con discapacidad auditiva no es distinto al de cualquier otro niño oyente, ya que el impacto en la disminución es solamente en la percepción auditiva y se circunscribe a la limitación del acceso a los estímulos sonoros. Entonces realmente son personas que pueden estudiar, que pueden trabajar y no tienen ninguna limitación más que en este sentido de la actividad de escuchar. Un aspecto que sí recibe un impacto considerable es en el desarrollo de la lengua oral, que se ve influido de mayor o menor medida en el nivel de pérdida auditiva y la interacción que tiene con otras personas o en sus contextos familiares, escolares y sociales. Y esto sí puede detener o ir restringiendo el aprendizaje y la participación y el desarrollo integral de estos niños y estas niñas. Entonces, sí, obviamente al no recibir los apoyos, pues se van rezagando en su aprendizaje. Bueno, lo que les comentaba, que a partir de 2005 la legislación mexicana reconoció la lengua de señas mexicana como una lengua nacional. ¿Qué es lo que causa una discapacidad auditiva? Pues puede ser durante la gestación, por cuestiones genéticas y enfermedades contraídas por la madre. Al momento del nacimiento, también puede haber cuestión de falta de oxígeno, un nacimiento prematuro o partos prolongados. Se realiza un tamiz prenatal auditivo y esto ayuda a identificar desde el nacimiento pues alguna de esta problemática. Y también después del nacimiento, y que sí es frecuente en México, es que a veces suministran medicamentos ototóxicos y que a los 2 años pues les generan, por ejemplo, el problema de los oídos. Entonces, pues sí, o sea, en este siglo y todavía tenemos este tipo de problemas. Bueno, aquí en los grados de... tenemos una clasificación del grado de pérdida auditiva que puede ser considerada desde ligera, superficial, media, severa y profunda. Realmente las dos últimas son las más, pues las que ya requieren de un implante coclear o requieren de un auxiliar auditivo. La ligera, superficial o media, bueno, pues pueden ser también atendidas, ¿no? Y aquí, bueno, se explica un poco más las características de la comprensión oral, el perfil del alumno, y bueno, básicamente, pues habla de la pérdida en los decibeles. Bueno, aquí en México, y por ejemplo en el CAM, en el Helen Keller, ellos tienen este modelo de educación bilingüe. O sea, buscan lo que es el lenguaje auditivo oral, en algunos que pueden de alguna manera tener algún grado de audición, y la lengua visogestual es el uso de la lengua de señas mexicanas. Y para ello lo realizan con las manos, los brazos y la expresión facial. Entonces, por ejemplo, ellos, deletrean cicata, pues esta es la letra C,
la I, la C, la A, la T y la A. Por ejemplo, es una forma de deletrear. Otro símbolo que ellos hacen por ser números, pues utilizan así, números. ¿Sí? Utilizan también así movimientos, el gracias. Entonces, todo es en parte del cuerpo, es un movimiento pues físico importante y su percepción pues es espacial, es visual. Es lo que dice aquí adelantito. Ellos en la lengua de señas su atención es visual, la memoria es visual, el espacio es tridimensional, la emisión de ese espacio corporal, a diferencia de la lengua oral, ¿no? Que es la atención auditiva, que es la memoria auditiva, que es el espacio lineal. Bueno, tengo un poquito de... Bueno, ya para terminar, vamos cerrando con la aplicación Mate con Señas, que es uno de los entregables de esta investigación, que ustedes pueden consultar y si trajeran su celular con el sistema operativo Android, podrían descargar en Google Play, simplemente colocando la palabra Mate con Señas, para que conozcan. Ahí hay 12 videos y hay una parte lúdica que son ejercicios y unos crucigramas numéricos. Entonces, se dan cuenta, esto de la educación 4.0 nos hace referencia a la parte de los juegos. Entonces, de alguna manera se buscó en esta aplicación móvil que tuviera una sección de crucigramas, una cuestión lúdica para que interactuara el estudiante. Bueno, también estamos en la página de Facebook, ahí pueden encontrar Mate con Señas. Y vamos a ver este video. Pues bueno, no sé, la literatura, la gente que ha hecho investigaciones, por ejemplo en 2014, ellos sugieren la parte pictográfica y que vayamos relacionando los números, los vayamos asociando con una imagen, con con una imagen, el número, y bueno, se dio a este diseño, a estos videos, como bajo ese enfoque. Tenemos aquí otro, la parte pictográfica, lengua de señas y los subtítulos en español.
Bueno, esta aplicación ya se mostró, está disponible de manera gratuita en Google Play, está también en Facebook, ahí la encuentran. Se ha presentado en el estado de Tlaxcala a maestros de educación primaria y de educación especial. También se ha presentado aquí en el Gómez Morín, la Semana Internacional de los Sordos, y bueno, han participado los niños del camp Helen Keller. Y de los componentes lúdicos, aquí aunque no los representé, se hacen operaciones de sumas y también crucigramas. Entonces se dan cuenta, lo que se busca en un crucigrama es, por decir, 1 más qué número que está en una celda te da el 2. Y a la derecha está ya el resultado, ¿no? Dice 1 más 1 pues es igual a 2. Pero ese 2 lo relacionamos con una columna vertical donde nos dice 2 más qué número te da 4. Pero además ese número tiene que ver con otro número para dar 3. Y ahí es donde empieza un poquito el reto, ¿no? El reto para ellos. Entonces, bueno, la respuesta pues es un 2 más 2 es igual a 4. Y si ya tengo el 2 y tengo que mi resultado de ser 3, pues obviamente sería que el 1, ¿verdad? El 1 más 2 me da el 3. Entonces, de alguna manera esto hace que ellos vayan pues aplicando ese razonamiento matemático, vayan aplicando ese conocimiento. Y lo interesante que me ha tocado a mí verlo es que los papás, junto con ellos, hacen estos ejercicios, ¿sí? Trabajan en ello. Bueno, los resultados obtenidos, aunque aquí la lámina es un poquito pequeña, pero ahí muestra unas gráficas en las 4 operaciones de aritmética, donde a través de un factor que se llama de aprendizaje o ganancia Hey, se tuvo 2 grupos, un grupo de control y un grupo experimental, cada uno de 15 personas. Lo que hicimos con el grupo de control fue que los maestros los enseñaran las 4 operaciones de manera tradicional, como ellos los enseñan, y les aplicamos una evaluación. Y el grupo experimental, además de cómo les enseñaron, se les proporcionó la herramienta didáctico-digital de mate con señas, y pues sí notamos ligera ganancia, ligera mejoría, pero sí se nota, o sea, sí interactúan con la tecnología, sí le muestran mucho interés, y lo mejor de todo es que pueden acceder a ella en diferentes horarios, y si la instalan en su celular, pues ya lo tienen ahí, y lo pueden ellos replicar. Lo que yo me he dado cuenta es que ellos replican lo que en los videos está, y les sirve como ir repasando o ir aprendiendo. Entonces, bueno, los resultados, pues sí, pues ha habido un avance, o sea, sí se identificó que el uso de tecnología educativa, pues sí permite mejorar el aprendizaje. Y pues finalmente, de mi parte, muchas gracias. Sí, perdón. En el caso que quisiéramos como tal cual aprender el lenguaje de señas, ¿no le recomendaría a usted hacerlo? Y más o menos con cuánto tiempo cuesta hacerlo. Mira, existe una asociación que se llama KERE LSM, de Lengua de Señas Mexicanas. Ellos están promoviendo ahorita un curso que ellos dan las clases los domingos, pero hay un curso especial de lengua de señas para diciembre. Entonces, tú puedes entrar a la página, bueno, la maestra es la maestra Itsuri, ella fue directora del CAM, ahora es maestra, y ella yo te puedo dar el contacto o en Facebook, si tú buscas KERE LSM, Lengua de Señas Mexicana, ahí tú puedes conocer su asociación, y bueno, yo te recomendaría que fuera a través de ella, de lo que conozco yo para aprender la lengua de señas mexicana. El tiempo sí es variable, realmente porque hay un diccionario, a veces para decir en femenino es un símbolo diferente o masculino, etcétera. Sí tiene sus particularidades, pero sí, yo creo que solamente ella te podría decir un tiempo de estimado para que lograra ser intérprete de lengua de señas. Eso es muy importante, sí. Es que hizo mucho énfasis en el lenguaje de señas mexicano, pero ¿por qué no hay como uno
internacional, o por qué no se uniformizas y no todos lo hablemos, y si aparte lo aprendes y quieres hablar con un gringo y no puedes. O sea. Fíjate que hay una empresa que se llama Sign-In, que acaba de participar en el Premio Nacional de Innovación, se llama Innovatis, con la acción de impacto social, y ellos lo que están haciendo es, con el análisis de imágenes, con el escáner este de 3D, tienen a un intérprete, y al intérprete escanean su cuerpo y lo que son el movimiento, las señas, y esas señas después las traducen al español. O por ejemplo, si tú hablas en español, se traduce si tú le hablas a una persona, se traduce a ella recibiría la traducción o la interpretación en señas. Entonces, yo creo que el uso de tecnología está ahorita avanzando pues de manera muy interesante, y lo que tú dices es muy cierto, o sea, sí, porque esto lo vio un amigo que vive en Estados Unidos y me dice, oye, estas señas aquí nosotros algunas no las manejamos, porque ellos usan la lengua de señas americana. Entonces sí, lo que tú dices es muy cierto, o sea, habría que buscar, este es un ejemplo de Sign-In, es un ejemplo, hay otro que se llama Alas, hay otro que se llama Dilo en Señas, todos buscan enseñar la lengua de señas, alfabetizar, pero yo creo que este que usa lo que es el análisis de imágenes, pues va más cercano a lo que tú te interesaría, o sea, realmente pues, que se te facilitara o que se nos facilitara el interactuar con las personas, ¿no? Porque lo que tú dices es muy cierto, o sea, para poderte comunicar con ellos, pues tiene que ser a través de un lenguaje, una forma de comunicación, y aquí en México pues es la lengua de señas. Pero sí, o sea, la realidad es que en algunos hay señas que se van desactualizando y empiezan nuevas palabras, nuevas señas. Entonces, sí, es complejo, no es sencillo, pero te digo, la sociedad está participando. Sí, esa es la respuesta. Sí, adelante. Luego en la televisión y en algunos programas públicos sí hacen una persona de escena. ¿Eso quién lo patrocina o quién lo dice que se haga? Mira, el gobierno a través del sistema de radio y televisión del Estado tiene la obligación de poner ese apoyo del intérprete de lengua de señas. Lo que es la televisión comercial no lo hace. Entonces, por ejemplo, el Canal 11 sí lo implementa dentro de sus programas, de algunos, principalmente noticieros, etcétera. Pero sí, a nivel gobierno, a nivel Estado, sí es una obligación, pero no permea a las televisoras privadas. Ellos no sé, no los alcanza, y ellos no lo implementan y no sufren alguna amonestación o sanción, o no los pueden pues como que obligar, pareciera ser. Vamos a agradecerle. Muchas gracias.